vamos a hablar de la gestión de las comunicaciones del proyecto, que incluye todos los procesos necesarios para poder asegurar que todas las necesidades de información que tenga el proyecto y sus interesados sean satisfechas, logrando un intercambio eficaz de la información, que es un factor crítico para el éxito de cualquier proyecto. Los conceptos claves para la gestión de las comunicaciones del proyecto tienen que ver con el intercambio, ya sea intencionado o involuntario, de la información. La información intercambiada puede ser en forma de ideas, de instrucciones o de emociones. Los mecanismos mediante los cuales se intercambia la información pueden ser en forma física, es decir, en forma escrita o en forma electrónica, puede ser hablada cara a cara o de manera remota, puede ser formal o informal, puede ser a través de lo que son los gestos, el tono de voz, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, o a través de los medios, imágenes, acciones o incluso solo la elección de las palabras. Las comunicaciones describen los medios posibles mediante los cuales puede enviarse o recibirse la información, ya sea a través de la comunicación, como reuniones y presentaciones, o bien objetos como correos electrónicos, medios sociales, informes del proyecto o documentación del proyecto. Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo y también con los interesados del proyecto, tanto interesados internos como externos. Una comunicación eficaz va a crear un puente entre los diversos interesados que puedan tener distintos antecedentes culturales y organizacionales, así como diferentes niveles de pericia, perspectivas o intereses. Las actividades de comunicación tienen muchas dimensiones que incluyen, entre otras, interna, porque se centra en los interesados dentro del proyecto y dentro de la organización; puede ser externa, cuando se centra en los interesados externos, tales como los clientes, los proveedores, otros proyectos, otras organizaciones, gobierno, público, defensores de ambiente, etc. Puede ser una dimensión formal a través de informes, reuniones formales, de agendas, de actas de reunión, de sesiones informativas para los interesados y presentaciones. Puede tener una dimensión informal cuando hablamos de actividades de comunicación, generalmente mediante lo que son los correos electrónicos, los medios sociales, los sitios web, discusiones informales, ad hoc, etc. Y puede tener una dimensión con un enfoque jerárquico, cuando tiene que ver la posición del interesado o grupo con respecto al equipo del proyecto, que afecta en el formato y en el contenido del mensaje, ya sea de una manera ascendente, cuando los interesados son de la alta dirección; descendente, cuando el equipo y demás personas que contribuyen al trabajo del proyecto; y horizontal, cuando hablamos de los pares del equipo o director del proyecto. Otra dimensión que tienen las comunicaciones es la oficial, ¿no? A través de informes anuales, informes para reguladores u otros organismos del gobierno. Puede ser no oficial, cuando hablamos de comunicaciones que se centran en establecer y en mantener el perfil y el reconocimiento del proyecto, y en construir relaciones fuertes entre el equipo del proyecto y sus interesados, utilizando medios flexibles y a menudo informales. Y puede tener una dimensión escrita y oral, que puede ser verbal a través de palabras o inflexiones de voz, y no verbal a través de acciones del lenguaje corporal, a través de medios sociales, sitios web y comunicaciones en los medios. Cuando hablamos de la comunicación exitosa, hablamos de dos partes. La primera tiene que ver con desarrollar una estrategia que asegure la comunicación eficaz para los interesados. Y la segunda consiste en llevar a cabo las actividades necesarias para poder implementar esa estrategia de comunicación. Entonces, podemos hablar de lo que son las 5C. Es decir, las comunicaciones del proyecto se apoyan en esfuerzo para evitar lo que son los malentendidos y la mala comunicación, y en la selección cuidadosa de cuáles son los métodos, cuál es el mensajero, cuáles son los mensajes desarrollados a partir del proceso de la planificación. Los malentendidos se pueden reducir, pero no eliminar, y es ahí cuando utilizamos las 5C de las comunicaciones escritas al redactar un mensaje escrito o hablado tradicional.
hablamos. La primera C tiene que ver con correcto, ¿no? Correcto en cuanto a gramática, en cuanto a ortografía, porque el mal uso de la gramática o la ortografía incorrecta puede generar distracción y también puede introducir distorsiones en el mensaje, disminuyendo lo que es la credibilidad. La segunda C tiene que ver con conciso, es decir, hablamos de una expresión concisa y eliminando todo exceso de palabras. Un mensaje conciso, bien elaborado, reduce las oportunidades de malinterpretar la intención del mensaje. La tercera C tiene que ver con ser un mensaje claro, es decir, que tenga un propósito, que sean expresiones claras dirigidas a las necesidades del lector, de manera tal de poder garantizar que las necesidades y los intereses de la audiencia se tengan en cuenta dentro del mensaje. También tenemos la siguiente C, tiene que ver con la coherencia, ¿no? El flujo de ideas debe ser coherente y debe ser lógico, con el uso de marcadores como una introducción y resúmenes de las ideas a lo largo de la redacción. Y la última C tiene que ver con el control, con el flujo controlado de lo que son las palabras y las ideas, para el cual puede involucrar inclusive gráficos o solo resúmenes. De esta manera, entonces, podemos decir que las 5 C de las comunicaciones escritas se van a apoyar en habilidades de comunicación tales como lo que es la escucha activa, para mantener un compromiso con el interlocutor y poder resumir la conversación, asegurando un intercambio eficaz de la información. Vamos a hablar de conciencia de las diferencias culturales y personales, de manera tal de que poder desarrollar la conciencia del equipo acerca de estas diferencias y reducir males entendidos y mejorar la capacidad de comunicación. Vamos a hablar de identificar y establecer y gestionar las expectativas de los interesados, en donde la negociación con los interesados reduce la existencia de expectativas que puedan ser conflictivas dentro de la comunidad de los interesados. La habilidad que tenga que ver con la mejora en sí de todos los miembros del equipo en actividades como persuadir a una persona, a un equipo, una organización para llevar a cabo una acción, en motivar a las personas y proporcionar un estímulo y una confianza. También tenemos que tener la habilidad de ser un coaching para mejorar el desempeño y alcanzar los resultados deseados, la habilidad de negociar para lograr acuerdos mutuamente aceptables entre las partes y poder reducir cualquier retraso en las aprobaciones o en las decisiones, y la habilidad de resolver conflictos para prevenir impactos negativos. Los atributos fundamentales de las actividades de comunicaciones eficaces y el desarrollo de objetos de comunicación eficaz son la claridad con el propósito, comprender tanto como sea posible el receptor de las comunicaciones, las necesidades de reunión y las preferencias, y el monitorear y medir la eficacia de esas comunicaciones. Ahora, si vemos nuestra matriz formada por lo que son los grupos de procesos y las áreas de conocimiento, vamos a ver que lo que es el área de conocimiento, que tiene que ver con las comunicaciones, la gestión de las comunicaciones, se encuentra en 3 grupos de proceso. El grupo de proceso que tiene que ver con la planificación, con la ejecución y con el control. Dentro del grupo de proceso de la planificación vamos a tener el proceso que tiene que ver justamente con planificar la gestión de las comunicaciones, que es un proceso en donde se va a desarrollar un enfoque, un plan apropiado para las actividades de comunicación del proyecto, basado en las necesidades de información de cada interesado, de cada grupo, y también en los activos de la organización disponibles, en las necesidades del proyecto. El segundo proceso ya se encuentra dentro del grupo de proceso de ejecución y tiene que ver con gestionar las comunicaciones, que es un proceso donde vamos a garantizar que la recopilación, la creación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación, el monitoreo y la disposición final de la información del proyecto sean oportunos y sean adecuados. Y el último proceso que vamos a tener dentro de la gestión de las comunicaciones está en los grupos de monitoreo y control, y tiene que ver con monitorear las comunicaciones, es decir, asegurar que se satisfagan las necesidades de información tanto del proyecto como de los interesados. Entonces, la comunicación va a desarrollar las relaciones necesarias para que los resultados del proyecto y el programa sean exitosos.
Las actividades de comunicación y los objetos para apoyar la comunicación varían ampliamente desde lo que van a ser los correos electrónicos, las conversaciones informales, hasta reuniones formales o informes periódicos del proyecto. El acto de enviar o recibir información ocurre consciente o inconscientemente a través de lo que son las palabras, las expresiones faciales, los gestos y otras acciones. En el contexto de gestionar exitosamente las relaciones del proyecto con los interesados, la comunicación incluye el desarrollo de estrategias y planes para los objetos y actividades de comunicación adecuados con la comunidad de interesados y aplicación de habilidades para poder mejorar la eficiencia de la comunicación planificada y otras comunicaciones que sean ad hoc. Entonces, pasamos a ver lo que es el primer proceso que habíamos dicho que tiene que ver con planificar la gestión de las comunicaciones, que es a través del cual nosotros vamos a desarrollar el enfoque, vamos a desarrollar un plan que va a ser apropiado para las actividades de comunicación del proyecto y se va a realizar en base a las necesidades de la información de cada interesado o grupo, en base a los activos de la organización disponible y las necesidades del proyecto. ¿Cuál va a ser el beneficio de este proceso? Va a ser el obtener un enfoque documentado para poder involucrar a los interesados de una manera eficaz y eficiente mediante la presentación oportuna de lo que sea la información relevante. Este proceso se tiene que llevar a cabo de manera periódica a lo largo de todo el proyecto. ¿Qué vamos a tomar como entrada dentro de este proceso de planificar la gestión de las comunicaciones? Vamos a tomar el acta constitución del proyecto, porque recuerden que ahí teníamos la lista de interesados claves, también puede contener información sobre lo que van a ser los roles o responsabilidades de los interesados. Vamos a tomar el plan de dirección del proyecto y puntualmente dentro del plan, el plan de gestión de los recursos, porque es donde vamos a poder observar o vamos a tener lo que va a ser la guía de cómo se va a categorizar, cómo se va a asignar, cómo se va a gestionar y cómo se van a liberar los recursos del equipo, los miembros del equipo, los grupos que pueden tener ciertos requisitos de comunicación y que deben identificarse en ese plan de gestión de comunicaciones. Y también dentro del plan de dirección del proyecto vamos a tomar la información vinculada al plan de involucramiento con los interesados, en donde podamos identificar cuál va a ser la estrategia de gestión necesaria para poder involucrar a los interesados de una manera eficaz. ¿Qué otra información vamos a tomar como entrada de este proceso de planificar la gestión de las comunicaciones? Los documentos del proyecto, todo lo que tenga que ver con la documentación de los requisitos, los registros de interesados. También vamos a tomar los factores ambientales de la empresa para poder conocer cuál es la cultura, el clima político, el marco de gobernanza de la organización, cuáles son sus políticas en cuanto a gestión del personal, cuáles son los umbrales de riesgo de los interesados, cuáles son los canales, herramientas o los sistemas de comunicación que ya se encuentran establecidos en la organización, cuáles son las tendencias, las prácticas o los hábitos y la distribución geográfica de lo que son las instalaciones y los recursos con los que vamos a necesitar para lo que es la ejecución de nuestro proyecto. Y también vamos a tomar como entrada los activos del proceso de la organización, porque es ahí donde vamos a encontrar lo que van a ser las políticas, los procedimientos de la organización relativo a lo que son los medios sociales, la ética, la seguridad, las políticas y procedimientos que tengan que ver con la gestión de incidentes, con riesgos, con cambios, con la protección de los datos, con la seguridad de la información, etcétera. ¿Qué vamos a tomar como herramientas y técnicas de este proceso de planificar la gestión de las comunicaciones? Dentro de las técnicas y herramientas vamos a tener el juicio de expertos. Recuerden que por ahí necesitamos de la pericia de ciertos individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o estén capacitados en temáticas particulares vinculadas a lo que es la gestión de la comunicación, como políticas y estructuras del poder de la organización, el entorno y la cultura, enfoques y prácticas de gestión de comunicación, etcétera. También vamos a tener como herramienta o técnica el análisis de requisitos de la comunicación para poder determinar las necesidades de información de los interesados,
combinando el tipo y el formato de la información necesaria para el análisis del valor de esa información. Vamos a tomar lo que son las tecnologías de la comunicación, que vamos a utilizarlo para poder transferir esa información entre los interesados y la cual puede variar considerablemente. Los métodos comunes utilizados para el intercambio de la información tienen que ver con las reuniones, con los documentos escritos, pero también con las bases de datos, con los medios sociales y los sitios web. Y va a depender de varios factores, tales como la urgencia de la necesidad, la disponibilidad y la confiabilidad, lo que es la factibilidad de uso, el entorno del proyecto, la sensibilidad y la confidencialidad de la información. Otra herramienta que vamos a tener va a ser el modelo de comunicación, ¿no? Los modelos de comunicación pueden representar el proceso de comunicación en su forma lineal más básica, es decir, emisor y receptor, en una forma más interactiva que abarque elementos adicionales de la retroalimentación, en donde hablamos de emisor, receptor y retroalimentación, o mediante un modelo mucho más complejo que incorpore elementos humanos emisor, receptor e intente reflejar la complejidad de cualquier comunicación que involucra a las personas. Entonces ahora vamos a ver un gráfico representativo de lo que es el modelo de comunicación, en donde se incorpora esta idea de que el mensaje en sí mismo y la forma en la que se transmita depende del estado emocional actual, el conocimiento, los antecedentes, la personalidad, la cultura y las predisposiciones del emisor, y de modo similar el estado emocional, conocimiento, antecedente, personalidad, cultura y predisposición del receptor, que va a influir en la forma en la que se va a recibir e interpretar el mensaje y van a contribuir a las barreras o al ruido. Este modelo de comunicación y sus mejoras pueden ayudar a desarrollar estrategias y planes de comunicación para las comunicaciones de persona a persona o incluso de un grupo pequeño a otro grupo pequeño. No es de utilidad para otros objetos de comunicación como correos electrónicos, mensajes de difusión o medios sociales. ¿Qué otra herramienta o técnica podemos utilizar dentro de lo que es la planificación de la gestión de las comunicaciones? Son los métodos de comunicación, que existen varios métodos que se pueden utilizar para compartir la información entre los interesados del proyecto, como lo que es la comunicación interactiva, la comunicación de tipo push, la comunicación de tipo pull. También vamos a tener comunicación interpersonal, comunicación de pequeños grupos, comunicación pública, masiva, a través de lo que son las redes o a través de la computación social, paneles informativos, boletines, etc. Y vamos a requerir lo que son habilidades interpersonales y de equipo para utilizar durante todo este proceso, ¿no? Evaluando el estilo de la comunicación, las técnicas utilizadas para evaluar esos estilos, teniendo una conciencia política para que ayude al director del proyecto a planificar la comunicación en base al entorno del proyecto y el entorno político de la organización, una conciencia cultural que hace referencia particularmente a la comprensión de las diferencias entre individuos, grupos y organizaciones y a la adaptación de la estrategia de comunicación del proyecto dentro del contexto de esas diferencias. Otra técnica que vamos a utilizar o que podemos utilizar es la representación de datos, que puede utilizarse para este proceso lo que es la matriz de evaluación de involucramiento de los interesados, en donde vamos a tener la matriz de evaluación, también vamos a tener lo que son las reuniones del proyecto, que puede incluir reuniones que sean virtuales o cara, o que puedan apoyarse a través de tecnologías para la colaboración en documentos, incluir mensajes, etc. ¿Qué vamos a tener como salida de este proceso de planificar la gestión de las comunicaciones? Como salida vamos a tener en primer lugar el plan de gestión de las comunicaciones, que es un componente del plan de dirección del proyecto y va a describir la forma en la que se va a planificar, estructurar, implementar y monitorear las comunicaciones del proyecto para lograr eficacia en justamente las comunicaciones. ¿Qué vamos a tener? Este plan contiene la siguiente información: requisitos de comunicación de los interesados, información a comunicar, incluido el idioma, el formato, el contenido, el nivel de detalle,
también procesos de escalamiento, motivo de distribución de la información, plazo y frecuencia para la distribución de la información requerida y para la recepción de la confirmación o respuesta si corresponde, personas responsables de comunicar esa información, personas responsables de autorizar la divulgación de esa información, personas o grupos que reciban esa información, incluyendo todo lo que son las necesidades, requisitos y expectativas, cuáles van a ser los métodos o tecnologías que se van a utilizar para transmitir la información, decir si se van a utilizar correos electrónicos o comunicados de prensa o medios sociales, cuáles van a ser los recursos asignados a las actividades de comunicación, en donde tenemos que saber cuál va a ser el tiempo que se va a necesitar y cuál va a ser su presupuesto. También vamos a detallar dentro de este plan de gestión de las comunicaciones el método para actualizar o refinar este plan de comunicaciones conforme se va avanzando en el proyecto. Vamos a tener un glosario de la terminología en común, diagramas de flujo de información que circula dentro del proyecto y restricciones derivadas de lo que van a ser la legislación o las normativas específicas. Entonces, este plan de gestión de las comunicaciones puede incluir guías y plantillas para las reuniones sobre el estado del proyecto, las reuniones del equipo del proyecto, las reuniones electrónicas y los mensajes de correo electrónico. También vamos a tener dentro de lo que son las salidas de este proceso de planificar la gestión de las comunicaciones, va a ser la actualización en el plan de dirección de proyecto, porque cualquier cambio que hagamos luego de aplicar sobre las entradas, las técnicas y herramientas, puede llegar a provocar cambios sobre el plan de dirección del proyecto. Y vamos a tener actualizaciones de los documentos del proyecto, porque puede variar en el cronograma del proyecto, en el registro de los interesados, etc.